Ahí está. Hola a todos. Bien, vamos a meditar en esta mañana acerca de la Biblia en el contexto de lo que decíamos de la defensa de nuestra fe, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es por qué decimos que la Biblia, o por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Bien, primero que vamos a ver es que la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios, y después vamos a ver alguna evidencia interna y evidencia externa de este aspecto. Entonces, primero vamos a leer 2 de Timoteo 3, 15 y 16. Voy a pedir a Daniel que me ayude. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y aquí no solo se refiere al Antiguo Testamento, sino también al Nuevo Testamento. Eso es otro estudio, ver todas las veces que se utiliza la palabra escritura en el Nuevo Testamento, pero se está refiriendo también a los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, dice que la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Es decir, ha sido escrita por Dios, utilizando hombres, pero ha sido escrita por Dios. Dios es el que le dio la vida a la escritura y el que guió a los hombres para que escribieran lo que Dios quería que escribiesen. Y vamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. ¿Cómo la nombra? Viva y eficaz. Hay otra cosa anterior. Palabra de Dios. O sea, está diciendo que es palabra de Dios, ¿no? Entonces, que la Biblia sea la palabra de Dios significa que tiene la autoridad sobre nuestras vidas y que lo que dice debe ser atendido y obedecido, ¿no? Y esto solo tiene sentido si es la palabra de Dios, ¿no? Y la misma, en primer lugar, decimos, la misma Biblia afirma, estos son algunos pasajes nada más, la misma Biblia afirma ser la palabra de Dios, ser la escritura que ha sido inspirada por Dios y simplemente utilizando hombres como medio. Bien, vamos a ver algunas evidencias internas. La primera de ellas es su unidad, ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo y la salvación, ¿no? Pero fundamentalmente Cristo, ¿no? Desde diferentes aspectos, pero es el tema troncal de la palabra de Dios. Y en todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un hilo conductor. A través de 66 libros, escritos en 3 continentes, en 3 idiomas, a lo largo de más de 1500 años, o aproximadamente 1500 años, y por más de 40 autores de condiciones sociales, económicas, culturales, de educación, totalmente diferentes y diversas. Tenemos desde Lucas, que es un médico, una persona muy culta, Salomón, una persona también que era un rey, con tremenda sabiduría, hasta tenemos pescadores como Pedro, ¿no? Pastores de ovejas, también tenemos escritores,
Entonces es terriblemente diverso el abanico que utilizó Dios para escribir de su palabra. Sin embargo, tiene una unicidad y no tiene contradicciones, ¿no? Entonces esto realmente es una prueba importante, porque no hay otro libro de otras religiones u otro libro de otra temática que tenga estas características, que no contenga errores a pesar de todos esos diferentes aspectos. 1500 años escrito, 40 autores, 3 continentes, 3 idiomas, e incluso así tiene un solo hilo conductor y no tiene errores en su escritura, ni en sus conceptos, ni en ninguno de los datos que están escritos en ella. Otra prueba importante, y vamos a ver algunos textos, es evidencia interna, son las profecías, ¿no? La Biblia es un libro que tiene múltiples profecías, muchísimas profecías, ¿no? Y hay, bueno, en este mundo también hombres que hacen profecías, ni siquiera relacionados con movimientos carismáticos, sino hay uno conocido que es Nostradamus, ¿no? Y cuando ocurre algo dicen, bueno, mira, Nostradamus lo profetizó. Pero las profecías de Nostradamus son terriblemente genéricas. Terriblemente genéricas. O sea, yo lo puedo hacer enganchar con que, no sé, algún personalidad importante de Argentina con alguien de Estados Unidos. Es terriblemente genérico. La excusa que dan los seguidores de esto es que sufría persecución, entonces tuvo que hablar en un lenguaje medio escondido para decir sus profecías, pero que por eso es que es tan genérico. Pero la verdad es que son profecías terriblemente genéricas que pueden enganchar con un montón de etapas, con un montón de personas, con un montón de acontecimientos, y la gran diferencia de la Biblia es que son profecías muy específicas. Son múltiples profecías y son muy específicas en lo que dicen. Con la venida de Jesucristo a este mundo, los estudiosos dicen que se cumplen acerca de 300 profecías, ¿no? Desde dónde iban a nacer, ¿no? Que era allí en Belén, que se le iba a llamar Galileo, el nombre que iba a tener, que iba a nacer de una virgen, que iba a morir, que iba a resucitar al tercer día. Bueno, hay un montón, ¿no? Las cosas que él iba a hacer en su ministerio. Hay aproximadamente 300 profecías específicas que cumple Jesucristo en su venida a este mundo, en su muerte y en su resurrección, ¿no? El capítulo que no pueden leer los judíos, que no entienden, ¿cuál es? Isaías 53, ¿no? Que habla de ese Mesías que iba a venir y que iba a morir, que iba a poner su vida por todos. Pero vamos a dirigirnos, vamos a ver una nada más por temas de tiempo. Vamos a ir a Ezequiel 26. Bien, Daniel 26 hasta el 14, del 1 al 14. Aconteció que en el 11º año del día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dije, Tiro contra Jerusalén, ea bien quebrantada esta, la que era puerta de la nación. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será
saqueada por las naciones. Y sus hijas de esta en el campo, que están en el campo, serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que estarán en el campo, y pondrá contra ti torre de sitio, y levantarán contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondré contra ti arrietes contra tus muros, tus torres destruirán con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirán el polvo de ellos, con el estruendo de sus caballerías y de la rueda de los carros temblarán tus muros, cuando entres por tu puerta como portillo de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollarán todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus cosas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no oirán más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de reyes serás, y nunca más será edificada, porque yo Jehová he hablado, dice el Señor. Bien. Hay que entender que era Tiro. Tiro en ese entonces era una ciudad muy prominente, era una ciudad donde había mucha riqueza, era una ciudad muy comercial. Tiro estaba compuesta como de dos partes, una ciudad que estaba en el continente, en la costa, y después a 800 metros tenía como una isla, ¿no? Esa era la nueva Tiro, y ahí donde vivía el rey. Y era una ciudad muy próspera, muy comercial, con mucha riqueza, por eso es que se habla de el orgullo del rey de Tiro, ¿no? Tenía murallas de 46 metros de alto, o sea, se creía que Tiro era indestructible, ¿no? Sin embargo, Dios dice: Tiro va a ser destruida, Tiro va a ser puesta, y fíjense lo específico que es. Primero menciona a Tiro, o sea, no son profecías genéricas como esto de Nostradamus, son cosas muy específicas. Y si vamos al libro de Ezequiel u otros libros, Jeremías, Isaías y los profetas menores, hay muchas profecías sobre, no solo sobre Jesucristo, sino muchas profecías sobre naciones, ¿no? Daniel. Entonces acá da muchos detalles. Dice que iba a ser destruida, que múltiples naciones la iban a destruir, dice que no va a ser más habitada, dice que va a ser como una peña lisa, dice que va a ser tendedero de redes. Y el primero que la ataca, dice aquí, es Nabucodonosor, ¿no? Va Nabucodonosor, la ataca. Nabucodonosor puede destruir la ciudad que estaba dentro del continente, ¿no? Pero no la isla, porque realmente era muy, muy complejo. Y años después viene un gran conquistador llamado Alejandro Magno. Y Alejandro Magno también va y conquista Tiro, pero estaba en ruinas la vieja ciudad de Tiro, pero el islote estaba intacto, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurre a Alejandro Magno? Agarrar los escombros de la ciudad en ruinas y los empieza a tirar para hacer un puente para llegar hasta el islote y poder destruir sus muros, acercarse con la artillería pesada que existía en ese momento para poder romper los muros y romper la ciudad. Y efectivamente conquista la ciudad y destruye sus muros y la destruye. Si vamos a uno de los libros que leía, habla de que en la Enciclopedia Británica describe la ciudad de Tiro
y es sorprendente cómo utiliza las mismas palabras que está en la Biblia. Dice que es territorio liso y que es tendedero de redes de pescadores. Lo único que quedó es una parte del antiguo puerto que es usado por pescadores, obviamente para pescar, y que en esas partes lisas es tendedero de redes, ¿no? Entonces, hay muchos más detalles, por el tiempo no nos comentamos, pero es impresionante lo específica de esta profecía y de otras, y cómo podemos hoy, a través de diferentes fuentes, comprobar que lo que Dios dijo hace cientos y cientos de años atrás, miles de años atrás, es cierto y es verdad. Y acá estoy mencionando una sola profecía, pero la Biblia está llena de profecías muy específicas. Entonces, realmente esta es una evidencia fuerte de lo sobrenatural de este libro, ¿no? Porque es Dios el que está detrás. Y nosotros, yo puedo decir, Argentina le va a ganar a Polonia el miércoles. Y bueno, hay 3 resultados. Capaz que le pego, empatamos o perdemos. Pero las profecías de la Biblia son muchísimas y son muy específicas y dan muchísimos detalles, ¿no? Solamente con la venida de Jesucristo a la tierra tenemos 300 profecías que se cumplen, de cosas muy específicas que no se pueden cumplir por casualidad y que no es como Nostradamus, que son detalles sumamente generales. Entonces, la innumerable cantidad de profecías bíblicas cumplidas certifican que es un libro sobrenatural, que es un libro de Dios. Como Dios es eterno, Dios conoce el futuro, ¿no? Bien, otra evidencia interna es la resurrección de Jesucristo. Vamos a leer Romanos 1, 1 al 6. Romanos 1, 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Bien, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo lo voy a leer en versículo 4. Yo lo voy a leer en NTV para que se entienda bien el significado. Dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Fue demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Es decir, Dios, por medio de la resurrección, certifica que Cristo es el Hijo de Dios y que todo lo que dijo el Hijo de Dios y hizo es verdad y proviene de Dios, ¿no? Lo hemos visto, lo comentó Martín, la resurrección es la base de nuestra fe. Uno saca la resurrección de Jesucristo y lo vamos a leer y dice el apóstol Pablo, somos dignos de lástima, porque estamos creyendo una mentira, un error. Mucho se ha dicho acerca de la resurrección de Jesucristo. Los judíos, aconsejados por los sacerdotes, dijeron que habían venido los discípulos cuando ellos habían quedado dormidos y que se lo habían robado al cuerpo, ¿no? Hay libros enteros escritos acerca de eso. Hay uno muy conocido que se llama Evidencias que
exigen un veredicto, de Josh McDowell. Josh McDowell era un ateo que bueno, había sufrido varias cosas en su vida, eso lo había llevado a ser ateo, y él realmente quería demostrar que Cristo no había resucitado, que eso era una mentira, ¿no? Y él se pone a nivel académico a tratar de encontrar los diferentes argumentos históricos para demostrar que Cristo no había resucitado, ¿no? Y en esa búsqueda y en ese intento de refutar y en ese intento de querer probarle al mundo a nivel académico que era imposible que Cristo haya resucitado, termina convirtiéndose, porque él entendía que la evidencia era tan abrumadora que incluso pasa de la posición contraria, como es ser ateo, a ser creyente. Y él escribe toda su argumentación o todo lo que le llevó, la abrumadora evidencia que lo llevó a él a convertirse, en ese libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. El mismo caso le pasa a otro ateo que se llama Lee Strobel, ¿no? Lee Strobel también, la esposa era creyente, él la verdad que estaba bastante disconforme, está a punto de romperse su matrimonio, y él se pone también a tratar de demostrar que Cristo no había resucitado, que eso era una mentira, y empieza a investigar de muchísimas fuentes, y llega a la misma conclusión, de que la evidencia era tan fuerte de que Cristo había resucitado, que él tenía que hacer algo con esa evidencia. Porque si Cristo había resucitado, significa que todo lo que dijo es cierto, que él era quien decía ser y que a las palabras que él había dicho había que tenerlas en altísima estima. Bueno, él también se termina convirtiendo al Señor. No es el tema de este mensaje, pero lo hemos visto con Martín acerca de las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo prueba que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que todas las cosas que Jesucristo dijo son verdad. Y fíjense que en estos versículos dice que no solo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, y dice después, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, o sea, ya está dejando apóstoles, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es decir, ellos tenían que ir por todo el mundo anunciando las verdades de Cristo, de su resurrección y el evangelio que había dejado Jesucristo, ¿no? Y el Nuevo Testamento no es otra cosa que la vida de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Entonces, la resurrección de Jesucristo prueba y avala todo lo que dijo Jesucristo, todo lo que hizo y todas las doctrinas que dejó Jesucristo. Bien, otra evidencia más que la Biblia es la palabra de Dios. Decimos, si bien es un poco subjetiva, pero también es para marcarla, dice Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Eso es también una evidencia un poco más subjetiva, que algunos la pueden negar, pero que nosotros la hemos visto en nosotros mismos y en múltiples personas, como una persona que parecía imposible que cambie en su forma de ser, y sin embargo la palabra de Dios toca en su vida y da un giro totalmente radical en su vida. Innumerables los testimonios. Ayer Juan Carlos nos contaba de un preso que había hecho varias atrocidades a tal punto que él decía, Dios no me puede perdonar. Lo podrá perdonar a Carlos, a Daniel, a mí no me puede perdonar. Sin embargo, él se convierte y tiene una vida que glorifica a Dios, ¿no?
Una vez vino acá, yo lo tengo en mis redes sociales, Yamil, que trabaja mucho con Nelson, ¿se acuerdan el testimonio? También había sido abusado, drogas, y él se puede convertir y su vida cambia radicalmente. Hoy tiene una familia, una esposa, tiene sus hijos, y habla a otros para ayudarlos a salir de las drogas y también la temática de los abusos. Entonces, y hay múltiples casos en la Biblia y en la realidad cotidiana que podemos ver, ¿no? Uno conocido en la Biblia, el apóstol Pablo, de ser perseguidor, de respirar amenazas y muerte contra la iglesia. Él se encuentra con Jesucristo y uno dice, ¿qué pasó? Que aquel que hasta hace media hora atrás quería matar a los cristianos y exterminarlos, hoy, como decían y se sorprendían allí en Hechos de los Apóstoles, predica la fe que antes perseguía. Porque la palabra de Dios puede convertir el alma, cambiarla, descorrer el velo que Satanás ha puesto en los seres humanos y hacer que veamos con claridad las cosas. Bien, vamos a algunas evidencias externas, vamos a apurar. Evidencias externas. La historicidad de la Biblia. La Biblia es el libro con mayor evidencia arqueológica y manuscrita, el libro mejor documentado del mundo antiguo, ¿no? La Biblia también habla de un montón de cosas. No es un libro de arqueología, no es un libro de arqueología, pero sí relata un montón de cosas, ¿no? Cuando el reinado de tal pasó tal cosa, que profetiza tal otra cosa, y habla de muchas cosas de historia. Y algunas veces se ha dicho, esto que enseña la Biblia acá, o esto que dice históricamente la Biblia, es un error, porque no pasó así, sino que pasó de esta otra forma. ¿Qué pasó? Pasa el tiempo, hay nuevos descubrimientos arqueológicos y terminan siempre dándole la razón de que lo que la Biblia decía en cuanto a aspectos históricos o arqueológicos era como realmente decía. Entonces, podemos confiar en que toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoya en la Biblia hacen que sea el libro mejor documentado del mundo antiguo. Otra evidencia interna es su indestructibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo no puedo romper esta Biblia? No. Quiere decir que muchos hombres a lo largo de la historia han tratado de destruir la Biblia, de que la Biblia deje de existir, porque es un problema para ciertas ideologías. Y nunca lo han logrado. Si nos preguntamos cuál es hoy el libro más vendido, el libro más impreso del mundo, es la Biblia. El libro que ha sido traducido a más idiomas, ¿cuál es? La Biblia. Nosotros apoyamos a una misionera que hemos tenido charlas de ella, que está traduciendo la Biblia a otros idiomas, para que más personas puedan escuchar, leer la palabra en su mismo idioma, ¿no? La indestructibilidad de la Biblia. Otro aspecto más de evidencia externa, yo lo puse como revelación anticipada de cosas que el hombre descubre después, ¿no? Revelación anticipada de verdades del mundo que el hombre descubre después y que la Biblia lo decía muchísimo tiempo antes. Alguno muy concreto. ¿Qué pensaba el hombre acerca del mundo? ¿Cómo era el mundo? Plano. Todavía hay terraplanistas, ¿no? Pero pensaban que el mundo era plano. ¿Y qué más pensaban? Claro, era plano y era sostenido por 4 elefantes. Y eso creía el mundo, ¿no? ¿Cuándo se viene a dar cuenta que la Tierra es redonda? No. Con Colón se dan cuenta que la Tierra es redonda.
porque se dan cuenta que no, ellos pensaban que seguía el mar y de repente se caía a la nada, ahí estaban los elefantes. Pero se dan cuenta a través de esos viajes Colón y sucesivos que no, la Tierra era redonda, ¿no? Que se podía ir por un lado y volver por el otro. Sin embargo, la Biblia en Isaías, muchísimos años antes, ya decía que la Tierra era redonda. Vamos a leer rápidamente Isaías 40, 22. Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Por eso decimos, la palabra de Dios es inspirada por Dios, porque el hombre se viene a dar cuenta de esto muchísimos siglos después. ¿Cómo sabía Isaías que la tierra era redonda? Cuando todos en el mundo creían otra cosa. Porque Dios, que fue el creador, sabía que la tierra era redonda y inspirando a Isaías él escribe eso. Job 26:7, relacionado a esto. ¿Sobre dónde estaba apoyada la tierra? ¿Sobre dónde estaba apoyada? Sobre elefantes. Bien, a ver qué dice la Biblia. El libro más antiguo es Job. Él extiende el norte sobre vacío, huelga la tierra sobre nada. ¿Sobre dónde está apoyada la tierra? Sobre la nada. Hoy vamos al espacio y la tierra no hay nada, está ahí. Está apoyada, no hay mejor forma de decirlo, está apoyada sobre la nada, ¿no? Y el hombre creía que la tierra estaba sostenida por 4 elefantes, ¿no? Muchísimo tiempo después se dan cuenta que no es así. Vamos a leer algunos textos más, hay muchos de este otro aspecto. Job 36, 27 y 28. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Bien. ¿Qué está describiendo ahí? El ciclo del agua. Hasta el siglo XVIII se creía que los ríos eran provistos por ríos subterráneos que a su vez salían del mar, ¿no? Y el ciclo del agua sabemos que no es así, lo describe perfectamente aquí Job 36, 27 y 28, que nuevamente lo describe muchísimo antes. También en otros pasajes, no lo vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, describe el ciclo del viento, ¿no? Y el mismo concepto, los hombres, la ciencia descubre eso muchísimos años después. No lo vamos a leer, lo voy a mencionar. Las normas higiénicas. Cuando vemos las leyes que Dios le da a la nación de Israel, no hagas esto, no hagas esto otro, te vas a lavar, cuando vayas a hacer tus necesidades salí fuera del campamento, cosas que ninguna nación tenía. De hecho, he leído artículos de personas que no son creyentes que dicen lo inteligentes que eran los judíos por las leyes sanitarias que tenían. Lo inteligente que eran los judíos por las leyes, no Dios, ¿no? Y sabemos que fue dado por Dios. Creo que se descubre, no me acuerdo el nombre del científico ahora, pero se estaban muriendo muchísimas personas, ¿no? Y recién en el relativo mundo moderno se empieza a descubrir, ¿no? Todo esto de las bacterias y la importancia de lavarse las manos y de la higiene, muchísimo tiempo después, ¿no? Y Dios ya le había dado en las leyes sanitarias al pueblo de Dios que lo prevenían de cosas que el mundo siglos después se dio cuenta que había que hacer. Bien, otro aspecto importante y con esto terminamos, la obra del Espíritu Santo, porque saben que ninguna cantidad de evidencia va a convencer al que no quiere creer. Ninguna cantidad de evidencia va a convencer al que no quiere creer. Y hay evidencias en la Biblia de eso. Me impacta la resurrección de Lázaro.
Lázaro llevaba 4 días muerto, olía mal. El Señor dice, vamos a la tumba de Lázaro. Señor, hiede, ya tira mal olor, no se puede estar ahí. Y Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. Me imagino lo impresionante de que Lázaro salga con todos los vendajes de estar envuelto y el impacto en las personas que lo ven. Sabían que estaba muerto hace 4 días y con olor. Y dice que hay un grupo de judíos que creen a raíz de tremendo milagro que hace Jesucristo. Pero hay otro grupo de judíos que ¿qué hacen? Se van a los líderes judíos, a los sacerdotes, y les dicen lo que pasó. Entonces los líderes dicen, tenemos que hacer algo con este hombre, porque si no hacemos nada, todo el mundo va a creer, y determinan matarlo. Ninguna cantidad de evidencia va a convencer al que no quiere creer. Estos judíos vieron un muerto de 4 días levantarse por la voz de Jesucristo y no se quisieron convertir. ¿Se acuerdan que el rico le dice a Abraham que alguien vaya y le predique, que Lázaro vaya y le predique a mis familias, porque si alguno se levanta de los muertos creerán? Y dice, si no creen a la palabra, ni aunque un muerto se levante de los muertos van a creer. Porque la palabra de Dios es la que convierte el alma. Siempre tiene que haber fe. Y esa es obra del Espíritu Santo. Una vez le preguntan a un ateo, ¿qué evidencia tendría que haber para que vos te conviertas, para que vos creas que existe Dios? ¿Qué evidencia? Pues no, si pasara esto, la verdad que yo creería que existe Dios. Dice, bueno, tendría que en las nubes escribirse tal frase, porque eso me demostraría la complejidad y obviamente que en las nubes se escriba tal frase, eso no puede ocurrir por casualidad, realmente demostraría que hay un Dios. Bueno, cuando el que relataba esto decía, bueno, el ADN es infinitamente más complejo que eso, que esté escrito una frase en el cielo. Es infinitamente más complejo. De hecho, siempre lo digo, es de apellido Collins, el que descubre el genoma humano, el ADN, era ateo. Cuando lo descubre, ante tramaña evidencia, se termina convirtiendo. Uno de los más grandes ateos que se llama, o no sé si se llama o se llamaba, Anthony Flew, también a raíz de entender lo que es el ADN, se convierte. Y él dice, esto es evidencia, no puede no existir Dios existiendo, viendo la complejidad que tiene el ADN, ¿no? Bueno, lo critican muchísimo, pero él había escrito un montón de libros acerca del ateísmo y se termina convirtiendo, y él en su libro, cuando narra su conversión, habla de que el motivo fue la complejidad del ADN. Pero siempre decimos, y es lo que quiero resaltar en algunos textos, es la obra del Espíritu Santo, porque cuando no querés creer, no hay ninguna cantidad de evidencia que alcance, porque lo que pasa es que no quiero creer. Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer implica reprenderlo de tal forma que llegue a una convicción. Es el Espíritu Santo el que trabaja en el corazón de las personas y que puede hacerlos llegar a la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, de que yo soy un pecador, de que en Cristo tengo la salvación, de que Cristo murió por mí y de que si no pido perdón por mis pecados, me voy al infierno. Es el Espíritu Santo el que convence y el que da esa convicción en la persona. Juan 16:13 y Juan 7:17 y terminamos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Muy bien, es el Espíritu Santo que tienen aquellos que han creído en Jesucristo el que los guía a toda verdad, ¿no? En estos días hablamos con Gustavo de, personas que se apartan de la verdad, ¿no? Personas que habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo estudiado, de repente salen con cosas totalmente extrañas a la enseñanza de la Biblia, ¿no? Y coincidíamos, la verdad que el Espíritu de Dios es el que te guía a toda verdad. Entonces, si eso ocurre es para dudar con cierta razón de su salvación, ¿no? Porque el Espíritu de Dios te guía a toda verdad. Y por supuesto que hay cosas en las que podemos pensar distinto. Ahora hay otras cosas que denotan que realmente no ha amanecido. Y Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien, Jesucristo dice, el que realmente quiere hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo viene de Dios, ¿no? Y hay muchas veces que no hay genuina sinceridad en la búsqueda de Dios. Entonces nos acercamos a la palabra con ya cosas preconcebidas, entonces solamente llegamos a la conclusión que previamente queríamos llegar. Pero el que quiere hacer realmente la voluntad de Dios va a encontrar que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo guía a toda verdad. Ojalá que podamos valorar la palabra de Dios que tenemos. Y repito esas tres palabras. Palabra de Dios. Es lo que Dios ha querido comunicarnos a cada uno de nosotros. ¿Querés conocer la voluntad de tu Creador? ¿Querés conocer la voluntad de tu Salvador? ¿De aquel ante el que algún día vas a estar y vas a dar cuenta? Hay que leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Decíamos en unos domingos atrás que hacemos bien en estar atentos a la Biblia. Leerla, meditarla, estudiarla. Ojalá pudiéramos decir como el Salmo 119 dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No es un libro cualquiera, es un libro que tiene la voluntad de Dios, es un libro que puede cambiar radicalmente tu vida. Ojalá que la leamos y que la obedezcamos y que permitamos que Dios cambie nuestra vida por medio de la obediencia a su palabra. Vamos a terminar orando y así cerramos